Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 43 y tenemos una entrevista con Entidad Oscura sobre su nuevo libro, Villanos. El entrevistado de este programa es Entidad Oscura, que nos habla de su libro más reciente, Villanos, cuando la ficción se vuelve realidad. Entidad Oscura estuvo anteriormente con nosotros, en el programa 15, donde nos habló de su primer libro, Los hilos de la tramoya, crónica de un podcast, donde nos habló de sus intereses por la escritura dentro del modelo del ensayo y los temas relacionados al misterio, especialmente a la criminología. En Villanos, Enti, como le decimos los amigos, nos introduce al mundo de los copycats, criminales que cometen sus delitos en imitación de alguien más, y específicamente en el caso de este libro, de crímenes inspirados en malhechores presentados en la ficción. ¿Cuál es el nombre de tu nuevo libro? ¿Qué editorial lo publica? ¿En dónde está disponible? Mi libro más reciente se titula Villanos, cuando la ficción se vuelve realidad. Soy un escritor autopublicado, y la única plataforma en la que está disponible es en Amazon. Eso sí, disponible tanto en digital como en formato físico, para que cada uno pueda elegir lo que más le guste. ¿De qué trata tu nuevo libro? ¿En qué género o géneros lo consideras? Este trabajo es un ensayo criminológico, pero considero que marca importantes distancias con el resto de abundantes obras que existen sobre esta temática. En mi libro, yo analizo un interesante fenómeno, llamado efecto copycat. El efecto copycat, también conocido como efecto de imitación, es aquel por el cual algunos asesinos cometen sus propios crímenes inspirándose, a su vez, en otros criminales reales anteriores. Pero la particularidad que tiene mi libro es que yo me centro, además, en asesinos imitadores reales, que han cometido sus crímenes inspirándose en figuras ficticias. No he encontrado ningún otro libro que abordase la criminología desde este punto, y eso, precisamente, es lo que lo hace especial. La obra, sin duda, responde a la pregunta que yo me hice cuando empecé a pergeñar este ensayo en mi cabeza. ¿Puede alguien matar en el mundo real, inspirado por un villano ficticio? La respuesta, tristemente, es afirmativa. ¿Qué te inspiró a escribir el libro? ¿Algún autor, obra o situación específica? A mí, la criminología es un tema que verdaderamente me apasiona. Me fascina la mente humana, y como ésta, en ocasiones, colapsa, por el motivo que sea, y su propietario lleva a cabo el acto más terrible, quitarle la vida a otra persona inocente. Desde hace mucho había tenido en mente escribir un libro sobre criminología, pero soy consciente de que ya hay muchos, cientos de ellos, y no quería que mi libro fuera uno más. No quería crear una obra de casos, y más casos, conocidos por todo el mundo, plasmados sobre las páginas, sin más. Yo quería que mi libro abordase la criminología pero desde un punto desde el que no se hubiera escrito ya antes. Y sobre el efecto copycat, sinceramente, como ya he dicho, no he encontrado ninguna otra obra. El remate para lanzarme a escribir esta obra fue cuando llegó a mi conocimiento el caso de James Holmes, quien sería conocido posteriormente como el Joker de Aurora.
El 20 de julio del 2012, este chico, de 20 y pico años en el momento de los hechos, y armado hasta los dientes, mató a tiros y sin piedad a más de una decena de personas, en un cine donde se estaba proyectando la que era, en aquel momento, la película más reciente de Batman. Dejó también más de medio centenar de heridos. Ames estaba obsesionado con el Joker, y no dudó en diseñar un plan, y desarrollarlo minuciosamente, poco a poco, día tras día, para llevar a cabo una matanza en la vida real que estuviera a la altura del villano más temido en Gotham. Esto me hizo plantearme la siguiente cuestión: ¿habrá más gente que, como Ames, haya matado obsesionado por algún personaje ficticio? Lamentablemente, y a medida que investigaba, fui descubriendo que sí. Para este libro fuiste escritor de brújula o de mapa. Debido al tipo de libro que he creado, he tenido que ser escritor de mapa, nada de improvisación. Es decir, antes de ponerme a darle a la tecla, tener bien claro cada caso que quería incluir. De hecho, para esta obra, ha habido mucho trabajo previo, antes de ponerme a escribir el libro propiamente dicho. Mucha búsqueda e investigación de casos que encajasen dentro del tema que quería abordar, es decir, casos reales cuyos asesinos se inspirasen en personajes ficticios. Fueron muchos meses de selección, investigación y análisis pormenorizado de cada caso. Porque antes de ponerme a contar un caso, evidentemente, tengo que conocerlo y entenderlo yo. Por otra parte, hay que saber cómo contarlo, para que el lector no pierda el hilo de la narración. Por tanto, la parte de la escritura como tal no llegó hasta muchos meses después de tener clara, en mi cabeza, la idea del libro que quería publicar. ¿Cuánto tiempo te tomó concebir y formar la idea, llevarla a la página y revisar? En total, entre concebir la idea, investigar los casos, decidir qué casos iba a incluir en el libro, escribir el libro, corregirlo y maquetarlo, me llevó más de 2 años. 2 años que estoy orgulloso de haber invertido, porque me ha quedado el libro tal y como quería, en todos los aspectos. Desde la portada, contraportada, e incluso el lomo del libro, hasta el contenido del libro en sí. Aún a día de hoy, cuando ya han transcurrido varios meses desde la publicación de la versión en formato físico, sigo parándome a admirar y releer mi obra, y no puedo evitar que una sonrisa se me dibuje en la cara, porque quedó justo como quería. La corrección de esta obra, al igual que todo lo demás, ha sido realmente minuciosa, todo lo he hecho yo, como siempre, y os prometo que habré leído el libro unas 30 veces, si no más, hasta que quedó todo perfecto y decidí que era el momento de publicar. Siempre me ha gustado hacer todo yo, no recurrir a terceros. Hay quienes recurren a correctores y maquetadores profesionales, lo que me parece estupendo, pero yo me lo hago absolutamente todo yo. Cada uno tiene su método, y así es el mío. Soy consciente de lo mucho que lleva, pero no me importa. Mis libros son siempre creación 100% mía, me encanta ir viendo el desarrollo del libro día a día, personalmente, hasta la versión definitiva. Es algo que algunos considerarán tedioso, pero a mí me llena. Porque un libro no es solo escribirlo, sino un conjunto de experiencias que hay que disfrutar, aunque, en ocasiones, también sufrir. ¿Cuánto de la idea del libro tenías en mente antes de empezar a escribir? Tardé mucho en decidir qué casos incluir y cuáles no, pero cuando empecé a darle a la tecla, ya lo tenía todo decidido. Como digo, no me lancé a escribir sin más, a ver qué salía. Quería que fueran casos que tuvieran chicha, por así decirlo, y que llamasen la atención. Aunque técnicamente el libro se compone de 10 casos principales, más otros 14 casos menores, incluidos en un apéndice final, en realidad el número es aún mayor, porque en algunas ocasiones, dentro de alguno de esos 10 casos principales, van incluidos varios casos que tienen relación con el personaje ficticio del que se está hablando. Por ejemplo, en el caso del Joker, no solo analizo el caso real de James Holmes, sino otros criminales que también tuvieron al villano de Gotham como principal motivación, y, por supuesto, los orígenes del propio Joker, y su evolución tanto en el mundo de los cómics como en la gran pantalla. Así que ya veis, mucha información contenida en las casi 600 páginas, que forman este trabajo, que os dejará pegados a la silla, a la cama, o a donde quiera que estéis. Porque además de analizar los casos criminológicos, también analizo la ficción en profundidad, el personaje en el que se inspiraron, su trasfondo, etc. Por tanto, mi libro no es solo criminología, sino un viaje entre lo real y lo ficticio, que hará las delicias tanto de aquellos que les gusta la criminología pura,
como de aquellos que prefieren quedarse solo en la ficción. ¿Qué diferencias tuvo el proceso de escribir este libro a tus anteriores obras? La creación de mi segundo libro, fue radicalmente distinta al primero. En mi primer libro, titulado Los hilos de la tramoya, crónica de un podcast, y que también puede encontrarse exclusivamente en Amazon, hablo de mi podcast, así como de mi propia vida. Y como el misterio, la lectura, la escritura y la radio siempre han estado presentes en mi día a día. Por tanto, es un libro con un carácter mucho más personal. Aunque también tuvo su dificultad saber cómo estructurar todo. El primer libro fue infinitamente más fácil de gestionar que esta segunda obra. A fin de cuentas, siempre es más fácil hablar de uno mismo que investigar sobre otros. En el primer libro no tuve nada que investigar, puesto que hablaba de experiencias propias. En esta segunda obra he tenido que investigar, procesar y plasmar biografías y datos de lo más variopinto, lo que a veces parecía que incluso excedía mi capacidad de gestión. A lo largo de las páginas de este libro desfila una ingente cantidad de información, nombres de lugares, de personas, fechas, motivaciones, épocas, y, en definitiva, todo aquello que hará que el lector pueda entender, de verdad, lo que tiene ante sus ojos. No me limito a soltar datos de forma masiva, abrumando a quien me lee, sino que doto a todo de un contexto, de una atmósfera. Cuento todo de forma que el lector parezca estar presenciando todos los sucesos en primera persona, como un espectador invisible de hechos realmente duros, siniestros, que en muchas ocasiones revolverán el estómago de quien tenga a bien leer mi obra. Porque ya lo aviso, esta segunda obra no es para gente sensible. Lo que aquí se narra, es crudo, sin edulcorantes. Es, como digo en la propia sinopsis de la obra, el libro más duro que he escrito y escribiré en toda mi vida. ¿Cómo fue evolucionando el proyecto? ¿Qué retos encontraste al escribirlo? Desde el inicio de la creación de esta obra me propuse, y lo cumplí, no estar ningún día sin dedicarle, al menos, una hora a este proyecto. Y ojo, no me refiero solo a la parte de escribir. Había días, cuando aún estaba en la fase previa a escribir, que tenía que dedicarlos por completo a ordenar la información que iba recopilando, a entenderla, o, simplemente, a repasar la información que llevaba recopilada, y corregir algún error que hubiese detectado. También a eliminar información que primero creía cierta y luego, tras contrastar diversas fuentes, iba descubriendo que no lo era. Me autoimpuse la disciplina de una hora diaria dedicada al libro, y, sinceramente, me alegro. Por supuesto, cuando tenía un día especialmente inspirado, aprovechaba ese tirón, y estaba más de una hora, lo que el cuerpo me pidiese. Hubo un día en el que me acuerdo que escribí más de una decena de páginas del tirón, pero claro, eso no solía ser lo habitual. ¿Tuviste momentos de dudas creativas o incluso de bloqueo? ¿Cómo los gestionaste? A lo largo de los años de creación de esta obra no he tenido dudas, sinceramente, porque, como ya expliqué, antes de ponerme a escribir, me aseguré de planearlo todo, incluido el tipo de libro que quería hacer. Lo que sí he tenido, y bastante frecuentemente, han sido momentos en los que me he sentido un poco sobrepasado, o agobiado, por tener que manejar semejante cantidad de información. Me obsesionaba plasmar la información de forma entendible, y que ningún dato importante se me quedase en el tintero. Había momentos en los que, después de tratar tantos casos, mezclaba los datos de una historia con los de otra, y mi cerebro me pedía parar. Me daba pánico cometer algún error gordo, como intercambiar los nombres de algún protagonista entre historias, o cosa similar. Así que respiraba hondo, me tomaba unas cuantas horas de descanso, y luego, más relajado, ya después de unas horas de sueño o de salir a la calle, volvía con ello. Sabía que tenía un gran libro entre manos, y quería llevarlo adelante. Y para eso, lo fundamental es que uno, como autor, crea más que nadie en su propio proyecto, como es lógico, pero trato tantos temas, que la mente tiene un límite, y a veces la tentación de tomarme un descanso largo, de varios días, era fuerte, pero me resistí. Y es que en mi libro trato, además de criminología, ficciones de muy diversos tipos. Desde análisis de algunas novelas de Stephen King y su propio desarrollo como escritor, hasta análisis de series míticas como Breaking Bad, o películas como La Purga, o Scream, e incluso de ficciones nacidas en Internet, como Slenderman. Todo ello, relacionándolo siempre con algún caso real, por supuesto. En el caso del maestro del terror, por ejemplo, hablo, entre otras cosas, de Rabia,
la que es considerada como su obra maldita, hasta el punto de que su propio autor pidió que dejara de editarse. Y es que esa novela fue la inspiración, desgraciadamente, para varios casos criminales en la vida real. Y las películas de La Purga les sirvieron a un grupo de pandilleros para inspirarse a matar. Asimismo, las películas de Scream fueron la inspiración para un tremendo caso de asesinato entre adolescentes. Pero no solo eso, la inspiración para la creación de la primera película de Scream, a su vez, fueron unos asesinatos en serie reales cometidos en los años 90. Pues de todo eso, y mucho más, hablo en mi libro. Pero ojo, quiero decir algo, y ese algo lo dejo claro desde el primer momento. Mi ensayo no es un ataque hacia la ficción en el cine, las series ni la literatura. Dejo bien claro que, si alguien es incapaz de distinguir realidad de ficción, y llega a cometer un acto como quitar una vida en la vida real, la culpa no es de las ficciones, sino de que algo no funciona bien en la cabeza de esa persona. Digo esto porque, a menudo, se tiende a culpar a la ficción de ser fuente de inspiración para terribles actos en el mundo real. Y, si alguien está tan mal como para creerse que forma parte de una película, un videojuego, o lo que sea, y matar a otro ser humano, el problema lo tiene esa persona, no quien haya creado la ficción. Ya está bien de buscar culpables inexistentes, y no culpar a quienes realmente cometen los crímenes. Disculpa por este momento de crítica social, pero necesitaba soltarlo. Como iba diciendo, la cantidad ingente de información que recababa, a veces me agobiaba. Y no solo la cantidad de información, sino el tipo. Hay bastantes partes del libro que son realmente desagradables, pero es que la maldad hay que contarla. Hay fragmentos del libro en los que se narran escenas que, a medida que yo mismo iba escribiéndolas, se me revolvía todo, y tenía que tomarme un respiro. Ha habido casos en los que un asesino ha tenido la sangre fría de escribir un diario, contando, con pelos y señales, cómo iba, por ejemplo, desmembrando un cadáver. Pues eso lo he incluido, porque, pese a lo duro que es, creo que refleja perfectamente lo trastornadas que están algunas mentes. Hay narradas otras escenas en las que el asesino ha decapitado a su víctima, ha colocado el cuerpo en la cama, y ha ubicado la cabeza en una estantería de la habitación, de forma que pareciera que la cabeza está mirando su propio cuerpo. Ese tipo de escenas, por mucho que uno esté curtido en estos temas, no pueden dejarte indiferente, y ha sido un trago duro que también he tenido que pasar. ¿Qué deseas que se lleven los lectores de este libro? Sobre todo espero que les sirva para conocer casos criminológicos que no conociesen ya, así como para estar prevenidos ante el mal. Porque creo sinceramente que leer sobre criminología nos ayuda a todos a estar más alerta ante la maldad y los peligros que acechan en la sociedad, que desgraciadamente son bastantes hoy en día. ¿Qué lecciones aprendiste durante el proceso? El proceso de publicación del libro en versión electrónica fue sencillo, como siempre lo es publicar un ebook en Amazon. Sin embargo, la creación del formato físico me dio bastantes más quebraderos de cabeza, debido al tamaño del libro, su cantidad de páginas, y el tamaño de letra que tiene, que quise a propósito que fuera grande, para una lectura más cómoda. Mi anterior libro la verdad es que me costó muy poco publicarlo, fue todo rodado, tanto en su versión electrónica como física, pero este me dio más guerra. Pero, como a insistente no me gana nadie, al final conseguí sacarlo adelante. ¿Cómo fue el proceso de publicación? ¿Qué planes tienes para la promoción del libro? ¿Nos puedes compartir tus redes sociales o forma de contacto? Mis planes para la promoción del libro consisten en encontrar buenos programas, como el tuyo, Miguel, donde me den la oportunidad de dar a conocer mi obra. Quiero agradecerte la oportunidad que me has dado, tanto ahora como hace años, cuando publiqué mi anterior obra, que también me entrevistaste. Son realmente programas como el tuyo, humildes, los que convierten el mundo del podcast en un lugar verdaderamente democrático, donde todo el mundo puede expresarse. Por otro lado, quiero recordaros a todos que, a los autores, siempre nos ayuda mucho, muchísimo, que nos retuiteéis en nuestras redes sociales cuando publicamos cosas, porque de este modo la publicación tendrá un alcance mayor. Para quien no lo sepa, estoy en Twitter, y mi cuenta es, @entidadoscura, o, f. También ayuda mucho que, cuando hayáis acabado de leer el libro, dejéis una buena reseña en Amazon. Eso hace que el algoritmo de la plataforma vea que el libro tiene aceptación, y le ofrezca una mayor visibilidad. Respecto a si estoy trabajando en nuevos proyectos,
¿Estás trabajando en otros proyectos? ¿Nos puedes hablar de ellos? Sí, estoy comenzando a desarrollar un tercer libro, pero es un tanto peculiar con respecto a los dos anteriores. Aunque, realmente, eso es lo que busco con cada obra que publico, que sea distinta y aporte algo de valor. Esto en lo que estoy trabajando es un libro para el que, al contrario que en mis dos anteriores obras, dependo también de terceras personas para poder llevarlo adelante. De momento está en una fase muy inicial, y no sé si finalmente saldrá algo de ahí, pero yo quiero intentarlo. Prefiero no dar más datos de momento, porque dicen que si se habla demasiado de un proyecto que está en curso, este se gafa. Pero menos mal que yo no soy supersticioso, porque eso dicen que da mala suerte. Vale, es un chiste malísimo, pero quería darle la nota de humor final a esta entrevista, aunque haya sido sobre una obra tan dura como la que os he traído hoy aquí. Gracias a todos los que me acompañáis, de una forma u otra, en todos mis proyectos, y estáis ahí dándome siempre aliento. Os aprecio mucho. Espero que volváis a escuchar mi voz pronto. Un saludo a todos, y un abrazo enorme a ti, Miguel. Eres un verdadero amigo, del que estoy orgullosísimo. Las personas como tú son las que hacen que el mundo aún merezca la pena. Palabras de Noviembre está disponible gracias a iVoox y también se encuentra en Spotify y en YouTube. Está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son AI Dreams and Human Hands y The Art of Algorithms de Aldous Ignite. I would like to introduce The Cool Kid y Right Here Right Now de PC One, con licencias de Creative Commons BY Atribución 4.0 Internacional. Palabras de Noviembre es ganador del Latin Podcast Awards 2022 en la categoría Libros. Gracias por escucharnos.